Como ya lo dijo el pastor Ever, estamos en el penúltimo mensaje de la serie de Hebreos. La semana pasada estuvimos aprendiendo que como iglesia debemos perseverar juntos en amor fraternal, mostrando hospitalidad, cuidando de los necesitados, los que sufren, y también construyendo matrimonios honrosos delante de Dios, que le den la gloria a Él y confiando en la provisión del Señor para nuestra vida. De hecho, esa es la razón del por qué podemos perseverar en este amor fraternal, porque el Señor provee ayuda para cada uno de nosotros. Él nos ha amado de esa manera para que también amemos de esta manera a nuestro hermano. El día de hoy vamos a seguir avanzando, vamos a considerar los versos 7 al 19 de nuestro último capítulo de Hebreos, capítulo 13, versos 7 al 19. Por favor, ve buscándolo en tu Biblia, apártalo por ahí un momento. Y quiero contarte una breve historia que es verídica. Había un hombre llamado Thomas Edison. Yo estoy seguro que muchos le han escuchado de él. Es una de las mentes más brillantes, un inventor muy prolífero que tiene una gran lista de inventos. Pero este hombre, Thomas, fue expulsado de la escuela a los 7 años. La razón que dio su profesor o maestro es que era un niño que se le dificultaba aprender. Era desorganizado y lo consideraba como un niño inferior a los demás, por no poder aprender en un entorno escolar tradicional. Así que decidió expulsarlo, y al hacerlo le entregó una nota a su mamá con las razones del por qué había sido expulsado. Su mamá Nancy le mintió al respecto, no le dijo las razones correctas, más bien le dijo que la razón era que él era un genio, que era una mente brillante y la escuela ya no pudo más enseñarle. Así que ella tomaría la batuta para enseñarle en casa y él pudiera desenvolverse en plenitud. En una ocasión, mientras Thomas se encontraba desanimado, la historia cuenta que su padre le dio un consejo para traer ánimo en medio de los errores, en medio de aquellas cosas que no salían tan bien. Y el consejo era: si los demás no creen en ti, cree tú. No te rindas, sé persistente, prueba, error y continúa. No te definas por el fracaso, sino por la perseverancia. Este consejo, que pudo parecer sencillo, palabras más, palabras menos, en realidad fue un mensaje, un consejo poderoso. Impulsó a Thomas a un estudio de muchos temas. Él se esforzó por estudiar de forma autodidacta, leyó una gran cantidad de libros, experimentó una y otra vez a lo largo de su juventud y de su vida. Y cuando él ya era adulto y trabajaba en el experimento o en la creación y el invento quizás que más se le conoce, que es la bombilla, dice que falló miles de veces. Y alguien se le acercó y le dijo: ¿no te desanima saber que has fracasado tantas veces? Y la respuesta de Thomas fue: no he fracasado, he descubierto 1000 veces en que no funciona. Entonces, no es que fracasé, descubrí 1000 veces en que ese experimento, esa bombilla no funciona. Así que escuchar el consejo de su padre transformó la vida de Thomas. Lo impulsó a ser uno de los inventores más prolíferos. Es un hombre que no solo inventó la bombilla, sino muchas cosas más. Cambió la forma en que el mundo vive, trabaja y es iluminado. Y pasó de ser rechazado a ser un hombre que transformó su entorno, la historia misma. Incluso nosotros, hermanos, somos bendecidos por los inventos de este hombre. Hermanos, la vida cristiana es un tanto similar, porque nosotros estamos llamados a escuchar las palabras de Cristo. Y al hacerlo, eso tiene un gran beneficio para nosotros. Nos puede llevarnos, no solo nos trae bendición, sino que nos lleva a perseverar en medio de nuestro caminar cristiano.
La diferencia es que las palabras de Cristo no son simples consejos o simples consejos que nosotros debemos considerar. Más bien son mandatos que nosotros debemos obedecer como sus discípulos, y de hacerlo, entonces, al igual que Tomás, podemos experimentar perseverancia y bendición en nuestra vida. Esto es lo que nos trata de decir Hebreos 13, del 7 al 19. Tú y yo, como discípulos de Cristo, como parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos deberes cristianos que cumplir. Y si nosotros cumplimos con estos deberes, obedecemos, entonces podemos con certeza saber que vamos a perseverar en nuestra carrera de la fe. Así que con esto en mente, quiero que me acompañes a leer Hebreos 13, versos 7 al 19. Por favor, síguelo desde tu Biblia o en pantallas. Dice la palabra del Señor: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por los alimentos de los que no recibieron beneficios los que de ellos se ocupan. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Señor, bendice hoy tu palabra, Señor. Esta palabra que estaremos escudriñando en esta mañana, rogamos que al considerar aquellos deberes que tú has dado a tu iglesia, nosotros, tu iglesia, podamos ser impulsados a practicarlos y a cumplirlos con gozo y reverencia, sabiendo, Señor, que no son sencillamente consejos buenos, sino mandamientos, deberes que tú esperas que tus discípulos cumplan. Y al hacerlo, Señor, tú provees esa gracia necesaria que tu iglesia necesita para perseverar. Rogamos que hoy podamos ver este panorama claro a través de esta porción de tu escritura. Obra en medio de nosotros, en nuestro corazón, te lo rogamos en tu nombre. Amén. Si estás tomando nota, la idea central de nuestro pasaje es la siguiente: perseveramos al cumplir los deberes eclesiásticos que nos ha dado Cristo el inmutable. Perseveramos al cumplir los deberes eclesiásticos que nos ha dado Cristo el inmutable. Antes de avanzar en nuestro mensaje, quisiera aclarar a qué nos referimos con deberes eclesiásticos. Deberes eclesiásticos se refieren a aquellos deberes dentro de la iglesia que el Señor espera que como sus discípulos llevemos a cabo, no solo unos a otros, sino para poder funcionar bien dentro de la iglesia. El Señor ha puesto pastores, ha puesto diáconos, hay ovejas,
y todos tienen un rol que cumplir y deberes que cumplir. Y a eso es que nos referimos con estos deberes, cosas que el Señor nos pide cumplir dentro de su iglesia y con otros hermanos. Además, también quiero aclarar a qué nos referimos con Cristo el inmutable. Cuando hablamos de que Cristo es inmutable, es que no tiene variación ni cambio. Es decir, Jesús es el mismo de hace 20 siglos, de hace 2000 años, y es el mismo en su carácter. Es decir, Jesús no es más santo que hace 2000 años, no es más justo. Él es el mismo, no tiene cambio y variación. Así que, dicho esto, vamos a introducirnos a nuestro mensaje a través de 3 secciones. Primero vamos a ver el primer deber que nos da nuestro pasaje, que es: imiten la fe de sus pastores. Número 2, permanezcan en el Evangelio. Y número 3, sujétense o obedezcan a sus pastores. Así que consideraremos estos 3 deberes que encontramos en estos versículos. Lo primero es: imiten la fe de sus pastores. Verso 7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. La pregunta que surge es: ¿quién eran esos guías a los que se refiere el pasaje? Con seguridad podemos saber que eran pastores que, como nos dice el pasaje, habían predicado fielmente la palabra a estos hermanos. Sin embargo, en cómo el autor pide que los hermanos les recuerden, parece apuntar a que eran pastores que ya no están con ellos y que muy probablemente ya habían muerto o partido con el Señor. Quizás por la persecución en la que se encontraban, quizás estos pastores que habían sido fiel al Señor al predicarles la palabra a estos hermanos ya habían sido martirizados. Así que les dice: recuerden a esos pastores, a esos guías que les enseñaron la palabra, y no solo les recuerden, consideren el resultado de su fe e imiten esa fe. Ahora, para el mundo, hermanos, la muerte de alguien que se dice ser cristiano quizás es como la señal de un fracaso. Alguien que muere por algo que él tiene convicción y que sencillamente en ocasiones trae dificultades y problemas. Piensa en estos hermanos. Quizás todos a su alrededor les decían: ustedes están locos, ustedes están sufriendo, y aún así desean seguir a este Cristo, desean obedecerle, perseverar en él. Y aunque el mundo pueda ver, hermanos, la muerte de un cristiano como un fracaso, en realidad es una victoria. Aunque eso suene ilógico para el mundo, para nosotros debería sonar a una victoria más que a una derrota. Porque la muerte de un cristiano que muere en el Señor solo es la evidencia de que su fe ha sido consumada. Es la evidencia de que ha peleado la buena batalla de la fe, que ha terminado la carrera y que ha guardado la fe que le fue dada. Por lo demás, dice Pablo a Timoteo, lo que le espera es la corona de justicia que el Señor le dará a todos aquellos que perseveran en Él y mueren poniendo su confianza en Cristo Jesús. Si bien nosotros no tenemos una gran lista de pastores que han pasado y que quizás ya han partido con el Señor, hermanos, la exhortación es la misma. Consideren, acuérdense de sus pastores, consideren la fe de ellos y el resultado de su fe en su vida, e imiten la fe de sus pastores. En ocasiones, hermanos, se nos acercan y como un halago nos dicen: es que ustedes saben mucho de la Escritura, es que ustedes oran mejor que nosotros, o es que ustedes
hacen esto de una manera mejor. Y hermanos, yo debo de decir que esto no es magia. Hermanos, esto es el fruto de la palabra del Señor en la vida de sus pastores. Y es por eso que el autor dice: consideren la fe, el fruto, el resultado de la palabra, de la fe de estos pastores, e imítenlo. Hermanos, ¿por qué deben imitar a sus pastores si han comprobado que hay un buen resultado de su fe en su vida? La razón es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, si el fruto de seguir a Cristo y tener una vida piadosa trae bendición a los pastores, eso significa que también lo hará con cada uno de ustedes. Porque, hermanos, nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El resultado de una fe genuina en Cristo siempre será provechoso y de bendición. Así que la instrucción para ustedes, iglesia, es: consideren la fe de sus pastores, consideren su perseverancia, consideren la manera en cómo ellos responden a las pruebas, de cómo ellos perseveran en medio de ellas. Consideren incluso cómo sus pastores practican el arrepentimiento, porque, hermanos, no somos perfectos. Nosotros también estamos en un proceso donde debemos ser transformados y crecer a la imagen de Cristo. Así que ustedes deben observar nuestras vidas, deben considerar el resultado e imitar la fe de sus pastores. Ahora, si bien esta no es una exhortación directamente a los pastores, yo debo decir, amados hermanos y consiervos, Ever y Emanuel, que están el día de hoy aquí con nosotros, que eso es una gran responsabilidad para nosotros, porque pone un gran peso sobre nuestras vidas. Pues no solo debemos prestar atención a nuestra vida, a nuestro caminar para beneficio propio, sino que debemos prestar atención a nuestra vida para el beneficio de aquellos hermanos, de ustedes, que el Señor nos ha puesto a pastorear y a cuidar. Así que yo oro que en la gracia que el Señor nos ha dado, nos ha concedido, la palabra inmutable que les predicamos a ustedes pueda ser esa misma, la que transforme nuestras vidas todos los días que caminemos con Cristo, de manera que podamos ser un ejemplo para ustedes, queridos hermanos, y ustedes puedan considerar nuestra fe e imitar esa fe al considerar los resultados. El Señor puede usar, pastores, nuestra vida para bendecir y traer perseverancia a nuestros hermanos, o incluso nuestra vida puede ser de tropiezo para muchos hermanos. Así que no es solo un privilegio, es una gran responsabilidad, querida iglesia, la que los pastores, sus pastores, tienen al vivir vidas piadosas delante del Señor. Así que, iglesia, nosotros perseveramos al imitar la fe de los pastores que el Señor nos ha dado en medio nuestro. Consideren su fe e imiten la fe de esos pastores que el Señor les ha concedido. Pero no es lo único que deben de hacer, iglesia. No solo considerar y imitar su fe. El segundo deber que ustedes tienen es que deben permanecer en el Evangelio. Verso 9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Aunque está en negativo, lo que está diciendo el pasaje es: permanezcan en la doctrina que les fue enseñada, en el Evangelio que han recibido, ese conjunto de enseñanzas que estos pastores fieles les han enseñado, les han predicado. Aquellos hermanos se enfrentaban a muchas falsas enseñanzas. A lo largo de Hebreos lo hemos visto, estuvimos teniendo una serie sobre la carta de Judas que habla de muchas falsas enseñanzas. Pero al menos el autor o el Señor puntualiza en este pasaje una falsa enseñanza
y es las leyes alimentarias. Estas leyes que aquellos que la practicaban consideraban que esto les ganaba justificación y les ayudaba a crecer en santidad al omitir ciertos alimentos, al comer ciertos alimentos, etcétera. El problema con estas leyes es que no justificaban ni santificaban a aquellos que practicaban tales leyes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el pasaje lo deja claro. Los sacrificios del Antiguo Testamento, nos dice, eran animales. Estos animales eran degollados para poder usar su sangre y derramarla para expiar los pecados del pueblo. Y una vez que hacían eso, este animal es llevado a las afueras. La carne, la piel era quemada afuera de los campamentos. Y lo que dice el pasaje es que todo esto no santificó ni purificó a aquellos que practicaban tales ritos, pero señala algo que sí santifica, algo que sí purifica al pueblo del Señor. Versos 12 y 13 está el contraste. Cristo, aquel que es mediador de un nuevo y mejor pacto, también padeció a las afueras del campamento. Ustedes recordarán que Jesús fue crucificado en el Gólgota, que estaba a las afueras de las puertas de Jerusalén. Fue sepultado a las afueras de Jerusalén. Así que este Jesús que padeció a las afueras del campamento, fue sepultado también a las afueras, lo hizo para limpiar y purificar a su pueblo. En resumen, lo que el pasaje está diciendo es que lo único que purifica y santifica es Cristo y la obra que Él ha llevado en la cruz, al derramar su sangre para limpiar a su pueblo. Hermanos, no importa cuál doctrina extraña o enseñanza extraña esté delante tuyo. Hay un montón, podríamos enumerar y nos llevaría mucho tiempo, pero cual sea que ésta sea, debemos desecharla y debes de permanecer fiel al Evangelio de Cristo que te ha sido enseñado por tus pastores, estos pastores que el Señor ha puesto en su iglesia para conducir y enseñar la palabra o sus palabras. Hermanos, a lo largo de la historia, líderes han ido y han venido. Pastores han sido instalados, han muerto y otros se han levantado por la gracia del Señor. Situaciones han cambiado a lo largo de la historia. Nosotros no experimentamos lo que estaban experimentando aquellos hermanos. Hermanos, todo a nuestro alrededor puede cambiar, pero el Evangelio debe permanecer sin cambio alguno. Hermanos, el Evangelio es relevante para ti, tal como lo fue para aquellos hermanos. No necesitamos cosas nuevas, enseñanzas novedosas para seguir perseverando y ser santificados. Lo que tú necesitas es permanecer en el Evangelio de Cristo. Lo que tú necesitas es velar para que ese Evangelio que te fue entregado permanezca puro y sin mancha. Hermanos, Jesús mismo oró: Padre, santifícalos. ¿En qué? En nuevas enseñanzas, en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La manera en cómo la iglesia crece en santidad y persevera no es a través de nuevas enseñanzas, sino a través de permanecer en el Evangelio y obedecer las palabras de Cristo que les han sido entregadas, queridos hermanos. Y tú debes de saber que permanecer en el Evangelio, por si no te ha quedado claro, querido hermano, es un deber tuyo, no solo de los pastores, porque los pastores están llamados a velar por la enseñanza y por ustedes, pero este deber, como lo vemos en nuestro pasaje, es un deber de cada uno de ustedes, de permanecer en el Evangelio
para seguir creciendo en santidad y perseverar en medio de las dificultades. El pastor Ever leía en el intermedio las palabras de Jesús. Cualquiera que escucha esas palabras y las hace va a ser comparado con un hombre que edificó sobre la roca. Hermanos, vendrán las tormentas, las dificultades, los vientos, los azotes, pero si hemos permanecido en el Evangelio y guardado, estaremos creciendo en santidad, y el resultado es perseveraremos en medio de esas dificultades. Así que, hermanos, permanezcamos en la verdad del Evangelio. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para ello, además de lo que ya hemos dicho? Nuestra motivación, nos dice el pasaje, que es que aquellos que están en Cristo esperan una mejor ciudad que es eterna. Esperamos un reino inconmovible, un mejor lugar en donde vivir por la eternidad, y ese es el cielo, la nueva Jerusalén que el Señor ha preparado para su pueblo. Así que tú y yo podemos, hermanos, como dice el pasaje, salir del campamento al encuentro de Jesús y llevar su oprobio, es decir, estar dispuestos a sufrir por Cristo, porque tenemos una mayor recompensa para nosotros. Podemos sufrir, llevar el oprobio, ese sufrimiento que Cristo experimentó. Podemos ser rechazados, podemos incluso ser perseguidos e incluso perder nuestra vida por causa de Cristo, pero podemos hacerlo poniendo nuestros ojos en la eternidad, en aquello que el Señor nos ha reservado, una mejor ciudad para nosotros. Así que, dado que tenemos esa certeza, hermanos, nosotros como pueblo de Dios debemos ofrecer no sacrificios animales, sino sacrificios por medio de Cristo. ¿Qué sacrificios debemos ofrecer? Alabanza que brota de nuestros labios, dice el pasaje. Alabanza que brota de nuestros labios. Y hay un sacrificio más que podemos ofrecer por medio de Cristo a nuestro Dios: hacer el bien mutuo a nuestros hermanos. Y esto lo vimos con mucha amplitud en los primeros versículos de Hebreos. Ámense unos a otros. Hermanos, nosotros podemos agradar a nuestro Señor al honrar, al glorificar, alabar su nombre por medio de nuestra confesión en nuestro Señor Jesucristo, y a través de ayuda mutua, de hacer el bien a nuestros hermanos. Así que, hermanos, mientras nosotros permanezcamos en el Evangelio, podemos experimentar perseverancia al glorificar y alabar a nuestro Dios, y ayudar y bendecir a nuestros hermanos con ayuda mutua. Así que perseveramos al permanecer en el Evangelio inmutable de Cristo. Este Evangelio no cambia, querida iglesia. Es el mismo y será el mismo por los siglos de los siglos. Es la palabra de Dios inmutable. Así que hay una tercera manera, o un tercer deber que el Señor espera de su iglesia, y es que ustedes, amados hermanos, deben sujetarse a sus pastores, obedecer a sus pastores. Verso 17: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Hermanos, yo espero que con lo que dije al inicio y lo que hemos venido avanzando en nuestro pasaje, podamos tener claro que estos no son simples consejos que el Señor nos da de considera si es la mejor opción.
Estos son mandatos, deberes que debemos obedecer y cumplir, que ustedes, la iglesia, debe de practicar. Y yo quisiera primero comenzar diciendo que no es sujetarse y obedecer a sus pastores. El pasaje no nos está o no los está llamando a venerar y adorar a sus pastores. Hay personas, cristianos, que veneran y adoran a sus pastores y los ven como los ungidos, los intocables, los que no fallan, los infalibles. Eso no es lo que nos está llamando o les está llamando a ustedes el pasaje. Les está llamando a obedecer y sujetarse en el marco de la iglesia y en torno a la Escritura. Hermanos, ese es el parámetro, la palabra del Señor. También yo debo de decir que no es una sujeción o obediencia obligada y con los ojos cerrados. Es decir, yo confío en mi pastor con los ojos cerrados. O yo lo hago porque me obligan a hacerlo. Esta es una sujeción y obediencia gozosa y voluntaria, y que está informada por la Escritura, la palabra del Señor. Ustedes, querida iglesia, deben obedecer y sujetarse a sus pastores en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y dentro de eso, por supuesto, es la predicación, en aquello que sus pastores les enseñan domingo con domingo. Porque hablan de parte del Señor, su palabra. No son nuestras palabras, son las palabras del Señor que traemos a ustedes, de manera que ustedes las escuchen y puedan obedecer al Señor. A menudo muchos cristianos son tan orgullosos que incluso no obedecen y se sujetan a sus pastores en cosas donde la Escritura es tan clara. Hermanos, la Escritura es clara en decir que debemos congregarnos. Y pastores, de tiempo en tiempo exhortamos a las ovejas para que se congreguen. Pero muchas veces debo decir que hay ovejas que no se someten a eso que es tan claro y que el pastor les llama a obedecer. Hay quienes sí lo hacen en aquellas cosas que son tan claras en la Escritura, como ofrendar, congregarse, como el apoyar misiones, porque el Señor nos llama a hacer misiones, como orar, como leer la Escritura, etcétera. Pero les cuesta someterse y obedecer a sus pastores en aquellas cosas que quizás no son tan claras en la Escritura y que tienen que ver con principios y visiones de la iglesia o del que el Señor le ha dado a los pastores. Pero hermanos, si ustedes han comprobado que sus pastores han sido piadosos al enseñarles fielmente la Escritura, aquellas cosas que son claras en la palabra del Señor, entonces ustedes también deben de confiar que el Señor les dará la misma gracia para dirigir a su iglesia en aquellas cosas que quizás no son tan claras. A veces decimos, sí, yo me someto en eso, pero no me gusta tal ministerio. No me gusta que los grupos se hagan tal día. Si no se hacen tal día, yo no voy a ir a tal grupo. O no me gusta cómo se hacen las cosas en algo tan concreto. No me gusta que la reunión sea a las 10, puede ser en las tardes. Hermanos, quizás eso no es tan claro, pero si ustedes han comprobado que sus pastores han sido fieles al Señor en enseñarles lo que es claro, deben de confiar y sujetarse a ellos, confiando que el Señor les dará la misma gracia a sus pastores para guiarlos en esas cosas de principios y de visiones. Hermanos, no lo hacemos de manera autoritaria. Y yo espero transmitir esto a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hermanos, todo lo que hacemos en el ministerio, en primer lugar, es pensando y glorificando al Señor.
Y en segundo, es considerándolos a cada uno de ustedes y pensando en ustedes. Hermanos, nosotros preparamos sermones pensando en ustedes. Nosotros preparamos clases bíblicas pensando en ustedes, en sus necesidades, en sus pruebas, en sus dificultades. Nosotros aconsejamos y exhortamos a ustedes y pensando en ustedes, en el bienestar de cada uno de ustedes. Así que, hermanos, la labor que sus pastores hacemos, lo hacemos con amor por ustedes, buscando el bien de ustedes y que ustedes perseveren en el Señor y juntos, como su iglesia, perseveremos en medio de cualquier prueba o adversidad. Iglesia, el Señor ha puesto en tus manos una manera en que tú puedes ayudar a tus pastores. Dios ha puesto en sus manos, hermanos, una forma en que ustedes pueden ayudarnos a nosotros. Ayudarnos a llevar el ministerio que el Señor nos ha encomendado con gozo y con alegría. Y también puede ayudarnos a perseverar en la fe. Y eso que el Señor ha puesto en ustedes y ustedes pueden hacer para ayudarnos es obedecer y sujetarse a sus pastores. Padres, piensen en la crianza de los hijos. ¿Cuántos serían felices y dirían que la crianza sería más fácil si tuviéramos hijos que se sujetan y obedecen en todo? Levanten la mano. Sería más fácil, hermanos, y sería con más gozo si tuviéramos hijos que se sometan y que obedezcan en todo. Y de una manera similar, hermanos, es el ministerio. El ministerio es más llevadero y más fácil cuando las ovejas se someten y sujetan a sus pastores. Hermanos, no lo hacen porque netamente los pastores le digan que deben de sujetarse. Ustedes deben de hacerlo porque el pastor de pastores, Cristo, les pide que se sujeten a esos pastores que ha puesto delante de ustedes. Hermanos, cuando un hijo es desobediente, no es como que sencillamente decimos, no me importa lo que tú quieras. Eso se convierte en una carga para los padres. Cuando una oveja, hermanos, no se sujeta, no obedece, no es que el pastor se desatiende y se olvide de ella. Eso se convierte en una carga de oración para el pastor. Consume su tiempo, sus pensamientos. Y junto con ello tenemos que atender a otros hermanos. Así que, querido hermano, el Señor ha puesto en ti una forma de ayudarnos a desempeñar el ministerio con gozo y con alegría, cuidándoles a ustedes, al ustedes sujetarse y obedecer a aquellos pastores que les ha dado. No solo deben de hacerlo por eso, sino porque hay beneficio para ustedes. No es provechoso que los pastores desempeñen su ministerio, el llamado que el Señor les ha dado, de mala gana, sin alegría, con tristeza. Es provechoso para ustedes, iglesia, que nosotros, Ever, Sergio, Emanuel y un servidor, hagamos nuestra labor con gozo y con alegría. Qué difícil sería perseverar si no hubiera pastores que hacen su ministerio con gozo, que exhortan, que animan a la oveja que se ha descarriado. Piensa por un momento en cómo la labor de tu pastor en alguna ocasión te ayudó a perseverar. Una exhortación, un consejo, una llamada, una palabra de ánimo. Estos hermanos quizás no hubieran perseverado si el Señor no hubiera usado la vida de este hombre que está escribiendo esta carta, no en sus mejores condiciones, está en la prisión, pero escribiéndoles a estos hermanos: perseveren en el Señor, no lo abandonen, no lo dejen, ustedes pueden, tienen la ayuda del Señor.
La manera en que el Señor usa a los pastores es trayendo exhortación con amor, consejo, ánimo, que puede levantarlos. Ahora, ¿a qué pastores deben sujetarse? Debemos y deben sujetarse a los pastores que el Señor les ha dado en su iglesia local. He escuchado hermanos que dicen: sí, yo obedezco al tal pastor que escucho predicar en YouTube, en Facebook, sus enseñanzas, lo que él dice. Y hermanos, no está mal escuchar a otros predicadores. Somos bendecidos porque el Señor ha dado gracia a muchos otros hombres fieles que predican con fidelidad su palabra. Pero escucha bien, es imposible pastorear a ovejas por internet. El Señor no diseñó el que pastores pastorearan ovejas de esta manera, sino el uno a uno, el estar en medio del pueblo. Hermanos, estos pastores, estos predicadores, aunque piadosos, no te conocen, no saben tus necesidades, no oran por ti, no están pensando en ti cuando están predicando la palabra del Señor. Ellos no son los que te corrigen, exhortan, no son los que te acompañan, y ellos no darán cuentas a Dios por ti. Son los pastores de tu iglesia local los que hacen toda esta labor, los que velan, oran. A veces piensan que la labor del pastor es solo subir los domingos a predicar. Y hermanos, todos los días estamos orando por ustedes. El pastor Emanuel y Yever no me dejarán mentir. Tenemos una lista donde todos los días les llevamos en oración, porque entendemos la responsabilidad que tenemos delante del Señor con ustedes. Les acompañamos en sus pruebas, en sus dificultades. Preparamos sermones pensando en ustedes. Así que, hermanos, su corazón, su obediencia, su gestión debe estar con sus pastores de su iglesia local. Si tú nos visitas y estás de visita y te congregas en otra iglesia, tu corazón, tu obediencia y sujeción debe estar con los pastores que Él te ha dado en tu iglesia local. Acuérdate, considera su fe, imítelos y sé compañero de ellos. Porque, querida iglesia, nosotros también necesitamos lo que ustedes necesitan. Necesitamos la palabra, necesitamos ser acompañados, necesitamos ser animados, necesitamos ser exhortados, porque también estamos creciendo en santidad. Y querida iglesia, esto es lo que el autor le pide a la iglesia, a estos hermanos de Hebreos, que hagan por él. Verso 18: oren por nosotros, pues confiamos que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhortamos a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Hermanos, necesitamos sus oraciones todos los días con el fin de podernos conducir honradamente delante del Señor y de ustedes, con el fin de vivir vidas piadosas que sean un ejemplo para ustedes, que los lleven a imitarnos, con la finalidad de que ustedes también estén imitando a Cristo. Hermanos, también nosotros nos cansamos, nos agotamos, también nosotros sufrimos y necesitamos ser acompañados por hermanos que el Señor nos ha dado y que nos permite pastorearles como ustedes que están hoy aquí. Al igual que ustedes, también necesitamos perseverar en el Señor. Y Dios ha provisto una ayuda invaluable en cada uno de ustedes para nosotros. Así que, hermanos, permanezcan cercanos de sus pastores. Oren por sus pastores para que caminen y perseveren hasta el final. De manera que todos juntos, como iglesia de Cristo, perseveremos al cumplir estos deberes que el Señor nos ha encomendado dentro de su iglesia. Somos la iglesia y nos necesitamos unos a otros
Pastores necesitan a las ovejas y ovejas necesitan a sus pastores. Y todos necesitamos a Cristo. Así que, iglesia, perseveramos al cumplir los deberes eclesiásticos que nos ha dado Cristo el inmutable. Hermanos, estos deberes no tienen que ver con el tiempo. Son los mismos para todos los discípulos de Cristo. No importa que los tiempos cambien, tú y yo estamos llamados a cumplir estos deberes dentro de la iglesia. Que el Señor nos ayude, querida iglesia, y nos dé su gracia para caminar de esta manera y perseverar juntos en la fe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por proveer ayuda para cada uno de nosotros a través de tu iglesia. Gracias por proveer ayuda a tus pastores, aquellos que tú has colocado en tu iglesia, a través de la vida de cada uno de estos hermanos que tú has salvado. Gracias por proveer ayuda a estos hermanos a través de los pastores que tú has instalado en tu iglesia. Rogamos, Señor, podamos tener un corazón de amor unos con otros, como tú nos has enseñado en estas semanas. Y que ese amor nos impulse a poder cumplir con estas cosas que tú nos llamas a hacer. Capacita a tu iglesia para poder sujetarse, obedecer e imitar la fe de sus pastores con gozo, con alegría, ayudándoles a hacer bien su ministerio. Y permítenos a nosotros, amado Señor, caminar en fidelidad, esforzarnos en tu gracia para ser un ejemplo fiel de ti, el cual tu iglesia puede imitar. Nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra santidad. Señor, reconocemos que eso no es posible en nuestras fuerzas, pero también confiamos en que tu ayuda para cada uno de nosotros está presta y está para nosotros a nuestra disposición. Gracias por no dejarnos solos y gracias por darnos directrices claras acerca de cómo caminar para perseverar. Danos un corazón obediente y gozoso para llevarlas a cabo. En tu nombre